Pues los siguientes elementos que vamos a trabajar para poder posteriormente construir nuestras frases son los pronombres posesivos fuertes, ¿sí? Bien, para iniciar vamos a ver la diferencia entre un pronombre posesivo fuerte y un adjetivo posesivo o también un posesivo débil, ¿no? Ya que no tienen las mismas funciones. Entonces, para eso vamos a pasar a la pizarra para que veamos estas diferencias. Pues ya estamos aquí en la pizarra. Entonces, lo primero que vamos a poner aquí es el adjetivo posesivo o, en su caso, posesivo débil, ¿sí? El posesivo débil. Bien, aquí no voy a explicar cuáles son ni cómo funcionan, solo quiero mostrar la diferencia, ¿sí? Entonces, uno de los adjetivos posesivos débiles es in. Yo le pongo aquí in W, ¿no? Tampoco voy a explicar por qué esto en ese video. Si te gustaría saber cómo funciona, cuáles son sus cambios, cómo hacemos frases con ello, pues déjalo en los comentarios del video y posteriormente también haré un videito sobre su uso, ¿sí? Bien, entonces tenemos este adjetivo posesivo o posesivo débil, ¿sí? Bien, pues en este caso, este posesivo débil, su primera diferencia es que siempre se usa junto con el sustantivo, ¿sí? Siempre van juntos, no pueden ir solos, ¿sí? Siempre se usa, aquí nos faltó, junto con el sustantivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos o queremos decir mi ropa, que en maya es nok, yo digo in nok, ¿no? No puedo decir, ¿no?, sin una frase sin decir, en este caso, el sustantivo. Por ejemplo, in shamach, ¿sí? Mi comal también, ¿no? In shamach. O en este caso, pues estamos usando a, ¿no? A shamach, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la primera característica del adjetivo posesivo, ¿sí? Que siempre se usa junto con el sustantivo. La otra característica es que no puede responder a preguntas como por ejemplo, Mash Tial le lucha, ¿no? ¿De quién es esta jícara? ¿No? Entonces, este adjetivo posesivo no puede responder y yo decir im nada más o decir a no se puede, no tiene sentido, ¿no? Necesita entonces de otro complemento para que pueda funcionar, en este caso como un posesivo, que es el nok, ¿sí? Bien, en su caso, entonces son las dos principales diferencias que vamos a ver. En su caso del pronombre posesivo fuerte, ¿no? En este caso, pues lo primero es que sí los vamos a poder usar sin el sustantivo, ¿no? O sea, no es necesario que sean acompañados por el sustantivo. Entonces no siempre aparece el sustantivo, ¿sí? Yo puedo decir nada más intia al, ¿no? Puedo decir a tia al, ¿no? Entonces no es necesario, ¿sí? Tampoco, bueno, en este caso, ¿no? La diferencia es que ahora este sí responde a preguntas como las que ya vimos, sí responde a preguntas como por ejemplo, el de Mashtial le lucha, ¿sí? Entonces sí responde a preguntas. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no?, Intial. Puedo responder Intial. Puedo responder Atial, ¿sí? Aquí sí tiene sentido de responder preguntas, ¿sale? Entonces, esas son las principales diferencias, ¿no?, entre estos dos elementos que hay veces nos puede prestar un poco de confusión, ¿sí?
Bien, entonces antes de continuar también, pues si te está gustando el videíto, ¿no? Si lo estás disfrutando, te invito a dejarme un me gusta y si tienes alguna duda, algún comentario que quieras hacer, pues puedes dejarlo aquí abajito en los comentarios, ¿no? Para que cuando tenga un espacio de tiempo, pues yo pueda responderte a todas esas dudas, a todos esos comentarios. Bien, mientras tanto, vamos a pasar a la presentación. Bien, ya estamos entonces de nueva cuenta en la presentación. Vamos a ver cuáles son esos pronombres posesivos fuertes. Bien, el primero, o de manera, pues como se le conoce, la primera persona del singular, en este caso, es intial, como lo podemos ver en la imagen, intial. Y significa mío, mía, míos o mías, ¿sí? Ese es el primero, intial, intial, ¿sí? Pasamos entonces a la segunda persona del singular. Bien, la segunda persona del singular en este caso es atial. Atial, como lo podemos ver en la imagen, está indicando que es tuyo, tuya, tuyos o tuyas, ¿sí? Bien, aquí a lo mejor te estarás preguntando por qué puede ser tanto tuya, tuya, ¿no? O tuyos, tuyas, o sea que puede ser en singular o en plural, o como en la primera persona vimos que puede ser mío, mía o míos, mías. Bien, pues esto se debe a que en el caso de la lengua maya, lo que son en este caso los pronombres posesivos, no necesariamente tienen que llevar la partícula de plural para que corresponda con el sustantivo, ¿no? Voy a pasar a la pizarra de nueva cuenta para que yo explique rápidamente, de manera más ilustrativa, a lo que me refiero. Entonces vamos a pasar a la pizarra.